Muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar una explicación al libro La Justicia, que nos presenta tres ítems muy importantes y tres elementos que el autor versa en todo este escrito, y son el utilitarismo, el libertarismo y la virtud. Estos tres los vamos a realizar con una comparación en un problema muy grave que tenemos en este momento, que fue el que escogimos nosotros del país, y es los migrantes ilegales. En este caso, escogimos los migrantes ilegales de Venezuela, ya que es uno de los problemas más grandes que tiene Colombia y que afecta todas las ramas y en general a nuestro país y nuestra ciudadanía. Explicaremos desde los puntos de vista del libertarismo, el utilitarismo y la virtud cómo enfoca este problema, en cuál de estos se identifica el problema y lo podemos explicar, y cuál sobresale con la responsabilidad y los derechos de los migrantes ilegales que tienen al estar en nuestro país. Entonces, nuestro grupo está conformado por Oscar Caballero, Oscar Gutiérrez, Mario Hernández y mi persona, Diana Ocampo. Eso es lo que les explicaremos el día de hoy, y tendremos una vista muy amplia con un análisis al libro Justicia, como ya lo había dicho, pactando la solución de los problemas que le da el autor, algunos problemas que plantea con el que tenemos nosotros. Buenos días. El dilema que tenemos del libro Justicia, nosotros nos hemos enfocado de la parte de la virtud de la moral. Kant sostiene que todas las personas son dignas de respeto, no porque sean nuestros propios dueños, sino porque somos seres racionales. La comparación que haremos en este momento la haremos con base a la legislación colombiana. En Colombia, el decreto 0834 del 2013 nos cita las disposiciones migratorias establecidas en Colombia para las personas extranjeras. Colombia es un país de tránsito para nivel mundial. 95 países no necesitan visa para estar en Colombia, pero debido al gran enfoque que hemos tenido bajo el problema migratorio venezolano, el gobierno ha sacado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la resolución 1067 de diciembre del 2018, en donde nos hablan sobre los aspectos que los venezolanos deben tener para compartir con los colombianos. Me explico. El dilema colombiano no es tanto que ellos tengan o no tengan derechos, porque si nos basamos al derecho y la justicia, el derecho también los cobija a ellos por ser seres y personas, no como ciudadanos. Pero no obstante, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 100, nos habla que los extranjeros tienen y tendrán derechos civiles y derechos para poder permanecer en Colombia, los cuales los cobijan. Y también citaré la sentencia CU 677 del 2007, donde nos da reconocimiento del tiempo de exigencia a los extranjeros, especialmente a los venezolanos. Los venezolanos tienen derechos basados por ser personas. También la Carta Magna de Colombia, la Constitución Política, en el artículo 86, que es la tutela, ellos se basan en estos principios, porque aquí nos habla de principios fundamentales. Cuando el artículo 86 nos habla que toda persona tiene derecho a interponer una acción de estas, no está hablando de la persona como ser, no de la persona como ciudadano. También hablamos que en su efecto la sentencia C-210 del 2017 nos habla y nos contempla las acciones que tiene un venezolano para poder ser partícipe de la salud en Colombia. Entonces ahí es donde llegamos a la conclusión de que Colombia es un país que protege los derechos fundamentales no solamente de los colombianos, sino de los ciudadanos, sino de los seres humanos. El artículo 93 de la Constitución nos habla de las políticas de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso. Estos tratados internacionales nos dan un principio para que esta gente y estos inmigrantes puedan tener un beneficio y quizás una protección de derechos fundamentales al principio universal del servicio de la salud universal. Cuenta que el utilitarismo solo busca maximizar la utilidad al mayor número de personas,
Es por esto que no podemos aplicarlo al caso. Nosotros en Colombia, según lo que está sucediendo frente al problema de los migrantes venezolanos, lo hacemos por medio del utilitarismo, como nos lo muestra, de bloquear la entrada a los venezolanos, a los migrantes ilegales, de una forma tan estricta para poder buscar un beneficio de nosotros como es la economía. Vemos que la afectación que se da en nuestro país económicamente es muy grande y lo estamos sintiendo en todos los sectores laborales, sectores de nuestra familia, la canasta familiar, sectores en los de la seguridad social y de la ciudadanía que afectan de golpe nuestra economía. El utilitarismo busca maximizar esa economía, busca que la utilidad sea mayor en un número de personas. Al ingresar los venezolanos y ser migrantes ilegales, no tienen la capacidad para maximizar esa economía en nuestro país, sino para disminuir. Entonces es por eso que por el utilitarismo no nos podemos ir. En la explicación de esta corriente, el enfoque utilitarista busca el beneficio de todos. En este caso es muy difícil, como lo explicaba anteriormente. Ese caso concreto no se puede aplicar al utilitarismo por lo mismo, porque es muy complicado que todos los colombianos y venezolanos tengamos las mismas oportunidades, porque no hay una economía sólida en este país, porque realmente dependemos de otros países y entidades no gubernamentales para el sostenimiento de los hogares. No es una condición presupuestal fija y duradera que podamos compartir con otro tipo de población que no tiene una ayuda ni una capacidad realmente bien ensignada en nuestro país. Es por eso que el utilitarismo no se nos acoge a este caso concreto de los derechos de los migrantes ilegales en nuestro país, porque no sería equilibrado. Ahorita hablemos de la propuesta libertarista. La teoría liberalista. En este caso concreto no se puede aplicar tampoco la teoría liberalista, porque no podemos hablar de liberalismo, porque cuando se habla de liberalismo hablamos de una autonomía de cada institución que pueda prestar sus servicios independientemente. Pero en Colombia son unas instituciones conexas, una red de instituciones. Un ejemplo de esto, los hospitales en la frontera, la aplicación de la salud a los venezolanos ilegales en las fronteras es realmente un desorden, porque no tenemos una red de instituciones independientes y autónomas, sino conexas que no dividen los venezolanos a los ciudadanos colombianos, sino que atienden por prioridad, sean legales o ilegales. Realmente descubrimos y nos dimos cuenta que en la virtud es donde encaja nuestro caso concreto. En el elemento que nos hace falta explicar, que es la virtud, que es el que propone este libro La Justicia y su autor, vemos que él lo propone de la mano de la moral. Cuando hablamos de qué es lo realmente bueno y qué es lo que se vería bueno a la mano de la justicia, pero del ser humano, por decirlo así, puede relacionarse también con la justicia religiosa, con la justicia de qué es lo bueno y qué es lo malo, como nos lo muestra el libro, y podemos ver que nuestro caso concreto va dirigido y sustentado en la virtud. ¿Por qué? Según el autor que nos plantea este libro, La Justicia, Kant, un filósofo muy importante de su época, nos plantea la dignidad y el respeto por el ser humano es único y tiene que ser sin importar la clase, sin importar la situación que esté pasando en esos momentos, y que no porque cada uno seamos dueños de algo tenemos que ser envidiosos con eso, sino que hay que compartir, porque todos somos unos seres racionales, que tenemos que estar pendientes, tenemos que apoyar y tenemos que tener un apoyo moral hacia el otro. No vernos como una nacionalidad, en este caso los venezolanos y los colombianos, no vernos como una nacionalidad, como unas fronteras, sino vernos como que todos somos seres humanos y necesitamos las necesidades básicas, el alimento, la salud, lo cuales son derechos fundamentales. En este caso, cito a la Ley Internacional de los Derechos Humanos, donde sus artículos nos muestra que sea lo que sea, el ser humano merece respeto y merece que tenga los derechos fundamentales, que estén siendo respetados y que estén siendo cumplidos por un Estado. Y dentro de este Tratado de los Derechos Humanos,
encontramos a Colombia ratificado dentro de él. Esto quiere decir, como bien sabemos, los tratados internacionales están dentro de nuestro bloque de constitucionalidad, y sabemos que el bloque de constitucionalidad nos muestra la Constitución de 1991 como ente fundante, nuestra Carta Magna, pero por encima de ellos tenemos los tratados internacionales que debemos respetar y pueden ir mucho más por encima de la Constitución Política de Colombia, y aún así tiene que ser respetado. O sea que no podemos cambiar, ni, por decirlo así, el país no puede tener sus propias leyes sabiendo que ratificó tratados internacionales en los que justificó y aceptó que los derechos eran para todos iguales sin importar la nacionalidad, solamente que debía tenerse optimizado y debía aplicarse los derechos fundamentales a cualquier persona del mundo por solo ser seres humanos, desde que no cometan algún delito o desde que no atenten con nuestra nación y afecten nuestro patrimonio. En este caso hablamos de que nuestro grupo está de acuerdo y apoya los derechos fundamentales para los migrantes ilegales. Vemos que los derechos están ratificados para los migrantes legales, los migrantes documentados. Hasta el país ha hecho campañas para dar permisos por duración a 2 años en nuestro país a las personas que vengan de buena forma y con una migración correcta por la frontera a ocupar nuestro país por un tiempo para poder recuperarse en su economía y su hogar. Pero también vemos que hay personas que son de las que hablamos en este tema, que las que pasan por los lados fronterizos, por caminos realmente difíciles para ellos, porque no tienen la posibilidad de hacerse legales en nuestro país. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con el elemento de la virtud y de la moral que plantea el libro. Eso quiere decir que todos los seres humanos tenemos los derechos, tenemos también deberes, y en los derechos estamos ratificados en que todos tenemos derecho a una vivienda digna, todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho al mínimo vital, a la alimentación y a tener un hogar sano y digno. Es por eso que nos basamos por la rama y el contexto que nos plantea el autor de la justicia en la moral. Defendemos este elemento de la moral por tan solo hecho de que la ley lo ratifica. La ley colombiana ratifica los derechos internacionales, el derecho humanitario, y nos habla de esto. Y también por nuestro lado moral, el bien es hacer el bien planteado por este libro, y en el que decidimos nosotros es hacer el bien, valga la redundancia, por el otro, porque aún siendo lo que sea, somos seres humanos. Buenos días. En ese orden de ideas, continuando con nuestro trabajo, y para el presente tema que nos ocupa, que es el caso de los migrantes ilegales en Colombia, surgen 2 grandes dilemas. En primer lugar, un dilema relacionado con la prestación de los servicios médicos. Ahora, ¿qué pasa en esos hospitales? Pues se está dejando, hay que mirarlo por 2 puntos de vista, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que no es justo. ¿Por qué? Porque si nos vamos al lado justo y bueno, lo que es justo y bueno, estamos atendiendo a un venezolano por dejar de atender un colombiano, y le estamos dando una buena función a nuestra parte moral y nuestra parte cívica. Y por el otro lado, es malo e injusto porque estamos dejando de atender a un colombiano frente a unas necesidades básicas que tiene, cuando este colombiano de alguna manera paga un servicio, cuando este colombiano directamente a través de sus impuestos y contribuciones está pagando un servicio. En ese orden de ideas entramos en este dilema: si es bueno porque estamos haciendo una acción comunitaria cívica que nos obliga y nos asiste, pero también es malo e injusto con el colombiano que paga sus impuestos y contribuye a eso. En esas ideas vamos a entrar en este tema. Ahora, el segundo dilema, muy importante, es el dilema relacionado con la parte laboral, que harto sí nos aplica acá en Colombia y nos afecta. Pues en la misma dinámica estamos en la condición de que muchos empresarios están contratando personal venezolano con bajos ingresos para efectos de solventar y generar beneficios en sus empresas. Ahora también entramos en el dilema: ¿qué es bueno, qué es malo? ¿Es bueno? Claro, es bueno y justo. ¿Por qué? Porque le estamos dando trabajo a una persona necesitada que viene con unas necesidades bien grandes de Venezuela. Pero también es malo e injusto porque no le estamos pagando lo que es, no le estamos contribuyendo lo que es, no le estamos pagando sus prestaciones sociales como es. En esas ideas entramos en un gran dilema que debemos resolver con base en lo que vamos a enfatizar en este trabajo. Por ello, tanto el dilema 1 como el dilema 2 seguirán en el enfoque y qué soluciones
vía constitucional, vía Corte Constitucional, vía Constitución del 91, sirven para de una manera arreglar este problema o de una manera darle una solución y enfocándonos en la historia de Michael Sand. Muchas gracias por todo. En el desarrollo del trabajo, en el contexto de la migración y el desarrollo internacional de los derechos humanos, podemos establecer que es una agenda de incorporación de los mismos en la parte regional. Todos los estados se comprometieron a su defensa, a la promoción y la garantía de los mismos. Debemos tener en cuenta que esa protección única exclusivamente en el plano universal, en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y en la Organización de Naciones Unidas en 1985 sobre los derechos de los trabajadores y sus familias. Ese pacto única exclusivamente que se ratificó en 1986 sobre los derechos civiles y políticos de los migrantes extranjeros creó un contexto relacionado a la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos y única exclusivamente se enfocó a la protección de los indocumentados. Es así que los derechos humanos es una fuerza que deben mirar los estados. En la protección de los derechos humanos debemos tener en cuenta que los derechos humanos es pensar en estado y pensar en las necesidades que sufren esos inmigrantes a causa de los diferentes contextos políticos, económicos en los que se ha abocado las diferentes naciones. Por otra parte, la política se debe encargar de la vida y la protección de las personas a las cuales se les ha asignado, en este caso, la nación, que es una protección única exclusivamente de los estados, que es una injerencia normativa en la parte de la normatividad doméstica y una parte externa en la protección diplomática de sus normas ante los demás estados. Por eso establecemos y finalizamos que los derechos humanos no son jerarquizados, son iguales e inviolables ante la comunidad internacional. Y la ONU siempre ha establecido diferentes pactos a nivel internacional sobre la importancia de los mismos y sobre la promoción de los mismos a todos los estados que son parte de ellos. Muchas gracias. Yo finalmente nos asiste un punto importante es que es cómo resolvemos este caso concreto de los migrantes ilegales en Colombia mediante las teorías de Michael Sand. En ese orden de ideas, como ya los explicó nuestra compañera, existen las tres teorías, los tres enfoques, que es el utilitarista, el liberalista y el de las virtudes. El equipo aquí estamos de acuerdo con el marco y con el enfoque que le da Michael Sandel respecto a las virtudes. Pues es con las virtudes que podemos solucionar este tipo de problema y ya se están solucionando. Pues tanto la moral como los derechos naturales, como los derechos universales del hombre, son los que deben primar los principios sobre cualquier base cuantitativa o de maximización de utilidades, sin importar clases o distinciones. Es ahí que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 nos da las pautas para ello, con su artículo 25, donde resalta el bienestar de tanto el ciudadano ilegal en Colombia o el migrante, como de su familia, en respecto a la asistencia médica, respecto a su salud, respecto a su educación y su bienestar, todo ello reunido en un solo marco. Es ahí que con esta declaración se debe tener en cuenta para solucionar este dilema, tanto en el sistema de salud como en el sistema de la parte laboral. De ahí nos debemos partir que si estamos hablando de una declaración de derechos humanos, pues también tenemos que hablar de un marco nacional, que es la Constitución Política del 91. Y es la Constitución Política del 91 la que le da las bases para que podamos acoger esa Declaración de los Derechos Humanos del año 48, ¿mediante qué? Mediante su artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, que es la que le da la pauta para que Colombia se ratifique a través de su Congreso y haga cumplir este marco internacional. Sin embargo, vamos un poquito más allá y nos vamos al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, donde vemos la acción pública del derecho de tutela. Es ahí que cualquier persona que esté en Colombia puede ejercer su derecho, y ya lo están haciendo los venezolanos inmigrantes ilegales en Colombia que se producen en la zona fronteriza, pues de ellos están ejerciendo la acción de tutela. Con ello queremos decir que ese gran problema y ese gran dilema y ese caso concreto, la solución es la virtud y la moralidad que nos trajo Michael Sand.
De ahí que lo que importa son los principios y no, como dije hace rato, cualquier cosa cuantitativa, cualitativa o de maximización de utilidades. Es el hecho de ser solidarios, cívicos. Bueno, esperamos que les haya sido de gran utilidad esta reflexión que hicimos y el análisis respecto al libro La Justicia, con el problema planteado jurídicamente de los derechos de los migrantes ilegales, planteando así todas las pautas necesarias para entender que todos somos seres humanos y necesitamos de los derechos fundamentales. Muchas gracias.